Bueno, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo un video corto donde les quiero mostrar una herramienta que utilizo. Bueno, los que han utilizado por ejemplo para el editor de código como Visual Studio Code sabrán que en Visual Studio Code hay una extensión llamada Live Server que podemos instalar, y esta extensión lo que hace es que nosotros al hacer algún cambio en nuestro código, cualquier cambio que se hace, pues se refleja rápidamente en nuestro sitio web, ¿verdad? Sin necesidad de que tengamos que recargar aquí o presionar control R en el teclado. Al hacer el cambio y guardar el documento, se actualiza automáticamente en caliente los cambios en nuestro sitio. Bueno, esto es para los que utilizan Visual Studio Code. Yo en mi caso utilizo Vim o NeoVim o Vim como editor de código, y pues acá lo que tengo que hacer es instalar Live Server con npm. Básicamente lo vamos a instalar como una paquetería de Node. Vamos a hacer esto. Yo voy a tener en cuenta que ustedes ya tienen instalado Node.js y vamos a pasar a la instalación. Acá ya tengo este proyecto que voy a utilizar ahorita. Bueno, básicamente lo estoy ejecutando así. Vamos a ver cómo se instala. Ok, yo voy a abrir voy a cerrar esto momentáneamente. Bueno, yo aquí estoy en la ruta del proyecto. Como pueden ver, estoy utilizando SAM, pero les voy a mostrar primero cómo sería cuando nosotros estamos editando un archivo HTML, ya que por ejemplo en Visual Studio Code la extensión Live Server solamente funciona cuando estamos ejecutando archivos HTML. Solamente funciona esa parte. Ya cuando utilizamos, por ejemplo, ¿por qué pasa esto? Porque Live Server abre un puerto en nuestra máquina como un servidor, ¿verdad? Para poder ser ejecutado. Y cuando utilizamos, por ejemplo, en mi caso, yo que utilizo SAM para desarrollar, pues SAM tiene su propio puerto, ¿verdad? Que sería localhost en el puerto 80, y pues ya no funciona cuando utilizamos Live Server así nada más. O sea, tenemos que hacer... Yo ahorita les voy a demostrar que podemos hacer de otra forma cuando ya empezamos a desarrollar con PHP, por ejemplo. Bueno, vamos a empezar de un inicio. Para poder instalar Live Server, lo que hay que hacer es, aquí tengo la página, aquí está el comando, ok. Ya teniendo instalado Node o npm, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer npm install-g para que lo instale de manera global y podamos acceder de cualquier parte de nuestra máquina. Y agregamos Live Server. Aquí estoy pasando. Una vez hecho esto, va a empezar la descarga. Y básicamente eso sería todo por la descarga. Bien, como pueden ver acá, ya dice que aquí manda unas advertencias, pero pues se instaló correctamente. Ahora, para poder ejecutar Live Server, tenemos que dirigirnos al directorio donde se encuentra nuestro proyecto. En este caso dice que se encuentra en opt lam htdocs mis proyectos y luego test Live Server. Así que estando en el directorio correcto, vamos a ejecutar Live Server, así tal cual. Damos enter y se nos abrirá, como pueden ver, se nos está abriendo acá un puerto que dice que es la dirección IP 127.0.0.1 en el puerto 8080. Es donde se nos abre y nosotros aquí podemos ya empezar a hacer ediciones. Por ejemplo, yo voy a abrir mi editor y voy a abrir Vim Index. Ok, aquí como podemos ver, estoy en mi editor, ¿de acuerdo? Entonces aquí tengo unos pequeños estilos que estuve desarrollando para que se mirara así la página, el sitio, nada para prueba. Y acá tenemos el título. Ok, vamos a cambiar momentáneamente esta parte de aquí, el título. Vamos a poner probando Live Server. Vamos a poner aquí con código libre. Vamos a ver, código libre. Listo, una vez esto, tenemos que guardar nuestro documento. Es 2.w en caso de Vim. Lo guardo y como pueden ver aquí rápidamente se me actualiza y en caliente se me pone el cambio. Ya no tengo que darle yo recargar, ni darle control R, ni nada de eso, ni recargar de esta forma, únicamente dando el cambio. Que si nosotros por ejemplo agregamos aquí un H2 y visito nuestro canal, por ejemplo, aquí le cerramos el H2 y
guardamos y ya rápidamente se nos aparece esto en caliente, ¿no? Ya no tenemos que estar, como mencioné anteriormente, dándole a recargar. Bueno, esto sería de esta forma. Pero ¿qué pasaría si nosotros queremos utilizar, o en nuestro caso, por ejemplo, si nosotros llegáramos a cambiar la extensión? Nosotros aquí cerramos esto. Como pueden ver, el archivo es HTML. ¿Qué pasaría si yo le cambio el nombre? Por ejemplo, le vamos a cambiar mod de index HTML a index.php. Bueno, ahora como pueden ver, ya la extensión sí se recarga, pero ya me aparece como index.php y obviamente al abrirlo no se me ejecuta como un sitio web, ¿verdad? Bueno, para esto, ¿qué tenemos que hacer? Para esto ahora tenemos que instalar una extensión. Nosotros vamos a Just extensiones y vamos a Web Store. Y ya, bueno, en cualquier navegador, ¿verdad? Esta extensión yo creo que está disponible para, por ejemplo, en Google Chrome y Brave, que yo utilizo Brave. Creo que también está disponible en Firefox, si alguno utiliza Firefox. Aquí únicamente agregamos Live Server y esperamos a que encuentre. Y como pueden ver, esta es la extensión, Live Server Web Extension. La agregamos a Brave y agregar extensión. Listo, ya la extensión ya quedó agregada. Bueno, ahora lo que hay que hacer es lo siguiente. Como pueden ver, el puerto que nos abre el Live Server es el 127.1.0.01.2.8080 y nuestro proyecto se encuentra en esta ruta, ¿ok? Entonces, el proyecto se encuentra aquí. Vamos a abrir el proyecto ya desde SAM, que sería localhost, porque aquí es donde SAM va a ejecutar el archivo PHP normalmente, como pues un sitio web, ¿verdad? Entonces vamos a poner test, sería este que está aquí, test live server, y como pueden ver se nos está ejecutando, ¿verdad? Pero obviamente aquí vamos a ver bin index.php, no se va a ejecutar ningún cambio en caliente porque no está enlazado con lo que viene siendo guardo y no se ejecuta nada. Tengo que recargar para poder para que se mire el cambio. Bueno, entonces ¿cómo le hacemos para que Live Server funcione correctamente? Lo que hay que hacer es lo siguiente. Nos vamos aquí a las extensiones, vamos a abrir la extensión Live Server y aquí vamos a configurar los siguientes parámetros. Esta URL de aquí la vamos a copiar, control C, y la vamos a pegar aquí en esta parte, ok. Server actual, dirección actual del servidor, la vamos a dar aquí, y la dirección de Live Server es la que nos arrojó anteriormente, que sería 127.0.1.8080. Esta dirección nosotros la vamos a pegar, ahí se me borró, aquí, de acuerdo. Aplicamos y déjenme copiar esto de acá, este de nuevo, ahí está. Entonces aquí nosotros pegamos la dirección donde encuentra nuestro proyecto desde SAM, y aquí la dirección que nos arroja Live Server al ejecutarse, que sería esta que está aquí, ¿no? Una vez hecho esto, le tenemos que dar lo siguiente. Bueno, voy a anclarla aquí para no estar por aquí está. Bueno, entonces una vez hecho esto, le damos aquí en Live Reload y listo, con eso ya quedaría, ok. Entonces ahora cada que ejecutamos los cambios nuevamente, por ejemplo de aquí uno, regresamos el título que teníamos antes, guardamos, y como pueden ver ya se me está ejecutando nuevamente el Live Server de manera rápida y en caliente, ¿okay? Y esto desde un archivo PHP que anteriormente no funcionaba así nada más, ¿ok? Entonces tenemos que, para resumir esto, pues tenemos que instalar primero que nada Live Server y luego tenemos que instalar esta extensión, ¿de acuerdo? De la misma forma, o sea, el puerto este no va a cambiar, me imagino. Lo que sí va a cambiar esto, por ejemplo, si quieren ustedes utilizar con otro proyecto, pues ya tendrán que cambiar esta dirección, ¿verdad? Porque esta dirección actualmente está para el proyecto que tenemos aquí. Entonces, esa es la forma como podemos nosotros utilizar Live Server para... Es muy útil ya que pues nos evita tener que estar recargando. Si nosotros podemos estar haciendo cambios y pues viendo los cambios rápidamente, ¿no? En caliente. Ponemos esto, guardamos el archivo y ya con esto estamos guardando. Entonces bueno, espero les pueda ser de utilidad esta herramienta. Pues si es así, espero le puedan dar me gusta al video, compartan, suscríbanse al canal si no lo han hecho
y nos vemos en un siguiente video.